Bendiciones a cada uno de ustedes. Qué placer estar aquí compartiendo palabra de Dios. Al iniciar nuestro tema de hoy, quiero compartirles un pensamiento inspirado, divino, bíblico. Está en el libro de Deuteronomio 33, en el versículo 12. Aquí leemos en Deuteronomio 33 las bendiciones hacia las tribus. Sin embargo, ahí encontramos un mensaje para nosotros. Encontramos verdades que pueden inspirarnos, como también motivarnos en la vida espiritual. Y dice de la siguiente manera lo siguiente. Dice así. Versículo, estamos leyendo aquí Deuteronomio 33, versículo 12. Y a Benjamín dijo: el amado de Jehová habitará confiado cerca de él. Cubrirálo siempre, y entre sus hombros morará. Qué promesa extraordinaria la que leemos aquí en Deuteronomio 33, 12. No solamente es una promesa hecha a Benjamín, sino a aquellos que son fieles al Señor. El amado de Jehová, ¿cómo habitará? ¿Cómo estará? ¿Cómo vivirá? Confiado cerca de él. ¿Qué más va a hacer el Señor? Cubrirálo cuando siempre, y entre sus hombros morará. Qué promesa extraordinaria, hermanos, al terminar esta semana y comenzar el santo día del Señor. Bienvenidos entonces a aquellos que puedan acompañarnos con esta promesa de Deuteronomio 33, 12. Nos arrodillamos. Oremos. Amantísimo Padre, gracias, muchísimas gracias por la bendición de sus promesas. Palabras que reconstruyen nuestra vida espiritual, que nos muestran un horizonte divino al cual aspirar, al cual buscar, el cual amar. Gracias, oh Dios, porque las promesas del pasado son promesas del presente. E indiscutiblemente queremos estar confiados en Dios. Queremos estar cubiertos siempre por su gracia, su misericordia, su amor, la salvación. Queremos morar, estar entre sus hombros, entre sus brazos. De verdad, Señor, sentirnos familia suya, ser familia suya. Así que imploramos que esta promesa sea una realidad en nuestra vida y que cada oyente, cada uno de sus hijos, su pueblo esparcido en esta tierra, podamos aferrarnos siempre a las promesas divinas. Perdone nuestros pecados, que son muchos, pecados de la mente, de palabras, de acciones, de pensamientos, de sentimientos no de acuerdo a su palabra. Y bendíganos en estas horas sagradas, que podamos disfrutar la palabra de Dios. Nuestra relación con el cielo, con Dios, con Cristo, con el Espíritu Santo, con los divinos ángeles pueda incrementar. Podamos estar más lejos del mundo y más cerca de esa tierra nueva. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Qué promesa extraordinaria, hermanos, la de Deuteronomio 33, 12. Ojalá que lo creamos, ojalá que meditemos en ello y nos inspire divinamente a estar seguros que no estamos solos en esta tierra. Otra de las promesas que son bien conocidas y muy populares es la de Salmos 23, 1. A mí me encanta las palabras que dice: Jehová es mi pastor. Si Él es el pastor, yo soy la ovejita. ¿De quién temeré, hermanos? Pero el versículo dice: Jehová es mi pastor,
Y muy pocas veces, poquísimas veces, meditamos en el resto del versículo que dice, y nada me faltará. Así que si de verdad somos hijos de Dios, no hay nada que nos falte, nada que nos ocurra, nada que nos pase, que no sea la voluntad de Dios. Porque allá Romanos 8:28 que dice, porque todas las cosas a los que aman a Dios les sirven para bien, todas. Así que aquellos que tenemos la promesa de Deuteronomio 33:12 y creemos en Salmos 23:1, no nos puede faltar nada. Lo que creamos que nos falte y no lo tenemos, si somos hijos de Dios, a la larga es una bendición no tenerlo. O sea, no nos haría nada falta si Dios cumple su promesa. Todo lo que creamos que nos falte, que estamos solos, sentimos soledad, nos sentimos perdidos, no sabemos qué hacer, es la falta de verdaderamente creer en Dios. Es la falta de verdaderamente expresar, exponernos a una fe viva. Lo demás es falta de ello. ¿De verdad cree usted en Dios? ¿Se siente hoy feliz, libre en el Señor de poder decir, soy su oveja porque Él es mi pastor? Entre sus brazos yo moro. Estoy siempre confiado en el Señor. Es increíble como muchos de nosotros decimos creer en el Señor, pero cuando llega el momento difícil, cuando llega esa circunstancia donde falta para cubrir este gasto o pagar aquella deuda, o el carro se descompuso, o una discusión tal vez de hogar, que a veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Ahí está Dios. La pregunta es si lo creemos. Hermanos, la promesa es clara. Él nos cubrirá. Él nos sostendrá siempre. Nada ocurre por casualidad. Pensamientos a los cuales hay que darle tiempo a la reflexión, porque he encontrado que cuando uno reflexiona en la palabra de Dios, viene paz. Si la palabra de Dios penetra en la mente, en el corazón, en el alma, es imposible no tener paz en la tormenta. O sea que tener la paz del cielo no es que no vamos a tener problemas, todo lo contrario. Habrá tormentas de toda índole. Pero el que cree en el Señor vive en paz aunque tenga problemas. El tema de hoy, que es la continuidad de la serie que hemos estado analizando por los últimos meses de el 2013, las buenas nuevas del libro de Gálatas. Hemos estado analizando el libro de Gálatas versículo por versículo. Es uno de los libros que raramente se escucha una explicación, un sermón, una reflexión. Es raro, hermanos. Yo no sé si usted, y sea honesto, y hasta la cabeza le va a doler, yo no sé si usted recuerda la última vez que se nos haya dado en el púlpito un sermón basado en el libro de Gálatas. Mucho menos un seminario sobre el libro de Gálatas, versículo por versículo. Pero bueno, el Señor vio adecuado darnos más que un seminario, más que una serie de temas. Básicamente, las buenas nuevas del libro de Gálatas, traído por el pastor Waggoner y Jones, es un mensaje dado en 1888, un mensaje que Dios mismo envió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La pregunta es, ¿usted lo sabía? Antes de poder entrar, estaba impresionado en leerles el siguiente pensamiento de esto, Mensajes Selectos, tomo 1. Mensajes Selectos. Miren qué tan importante
qué tan importante es este asunto de el mensaje que Dios envió a través de el pastor Waggoner y Jones. Dice, estoy leyendo el mensaje selectos en la página 200, vamos a ver aquí, en la 274. Es todo un capítulo, es el capítulo 31. Y por favor tomen notas de esto, hermanos, porque hay gente que mientras no sea algo oficial, mientras no sea un predicador con su licencia, mientras no sea un teólogo, no respetan la palabra de Dios. Ellos piensan que todo lo que venga de los grandes o de los reconocidos o los que tienen una licencia para predicar, entonces debe ser aprobado por uno, escuchado por uno. Y la verdad es de que es lamentable, ¿verdad?, cómo ignoramos palabra de Dios si no viene por los canales que esperábamos. Pero aquí dice la sierva de Dios, y solo para enfatizar la importancia del libro de Gálatas leo, y dice, la ley en Gálatas. Se me preguntó acerca de la ley en Gálatas, ¿cuál es el ayo para llevarnos a Cristo? Contesto, ambas, la ceremonial y el código moral de los 10 mandamientos. En otras palabras, cuando uno va al meollo del libro de Gálatas, estamos encontrando dos tipos de leyes, la ley ceremonial y la ley de los mandamientos. Y la falta de comprender esto en el libro de Gálatas ha creado mucha controversia, ha traído a florecer muchas religiones, muchas iglesias, muchos conceptos. Aún dentro del adventismo, si usted analiza y escucha con cuidado, va a encontrar conceptos divididos sobre el libro de Gálatas. Cristo fue el fundamento de todo el sistema judío. La muerte de Abel fue una consecuencia de no haber aceptado Caín el plan de Dios en la escuela de la obediencia para ser salvo por la sangre de Jesucristo, simbolizada por la ofrenda de sacrificio que señalaba a Cristo. Caín rehusó la efusión de sangre que simbolizaba la sangre de Cristo que había de ser derramada por el mundo. Toda esta ceremonia fue presentada por Dios y Cristo vino a ser el fundamento de todo el sistema. Este es el comienzo de la obra de la ley, como el ayo que lleva a los instrumentos humanos pecaminosos a considerar a Cristo como el fundamento de todo el sistema judío. O sea que si estudiamos el sistema ceremonial del libro de Gálatas, encontramos a Cristo. Y si estudiamos la ley moral de los 10 mandamientos en el libro de Gálatas, encontramos a Cristo. En conclusión, todo era, tanto en la ceremonial como en la moral, señalar la importancia de la sangre de Cristo. En la página 275 dice, en la contemplación de este gran tema de la salvación, vemos la obra de Cristo. No solo el don prometido del Espíritu, sino también la naturaleza y el carácter de ese sacrificio y de esa mediación son temas que debieran crear en nuestro corazón ideas elevadas, sagradas y sublimes de la ley de Dios, que siguen vigencia para todos los seres humanos. Hermanos, ustedes pueden seguir leyendo, pero en este contexto la sierva de Dios hace un pronunciamiento terrible. Miren lo que pasó en 1888 con respecto a la exposición de Gálatas por el pastor Waggoner y Jones. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad
la verdad de Gálatas, fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje expuesto por los hermanos E.G. Waggoner y A.T. Jones. Terrible, hermanos. Vuelvo a leer. La falta de voluntad, ¿para qué? Para renunciar a opiniones preconcebidas y aceptar esta verdad. La verdad del libro de Gálatas fue la principal base de la oposición en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos o pastores E.G. Waggoner y A.T. Jones. Hermanos, no estamos analizando cualquier mensaje. El libro de Gálatas fue diseñado de tal manera para traer la verdad de salvación. Y esa verdad fue rechazada en 1888. Mire, el tiempo no lo permite, pero ojalá usted entienda la importancia del mensaje de 1888. Vaya y repase la historia. Vea qué quiso Dios darnos en esa fecha que hasta el momento no lo hemos digerido, aceptado, comprendido y llegado a vivir. Y por eso es que todavía estamos aquí. Bueno, es una pequeña introducción o comentario sobre la importancia del libro de Gálatas. Hoy vamos a repasar brevemente un pequeño punto que titulamos un contraste. ¿Cuál es el contraste? Es interesante en el libro de Gálatas capítulo 3, ya habíamos leído versículos 9 y 10, pero hoy vamos a ver otro punto en esos dos versículos. Espero que tenga su cuaderno de notas, su iPhone, su iPad, su computador, su computadora. El punto es apunte, tomen notas. Tomen notas, vaya y analícelo usted mismo. Subraye, tenga allí sus marcadores. Y dice así. Luego, dice el verso 9, capítulo 3 de Gálatas. Luego los de la fe son benditos con el creyente de Abraham. Así que aquí encontramos que por la fe hay un grupo que viene a ser bendito, bendecido. Pero en el versículo 10 encontramos el contraste y dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas u obedecerlas. Interesante contraste. Gálatas 3, versículo 9, encontramos a un grupo por la fe bendecido. Recibe bendición. Y noten el capítulo 3, versículo 10, encontramos un contraste de la bendición. Encontramos una maldición. Y hermanos, yo cuando estaba analizando esto, es increíble cómo necesitamos la inspiración de Dios para no mal aplicar los versículos. Hay gente que aquí se ha estancado y ha comenzado la religión en contra de la ley de Dios. Hay gente que basado en estos versículos dice que no hay necesidad de guardar la ley. Y la ley no solo es guardar el sábado. La ley tiene 10 mandamientos que usted debiera saberlos ya. Pero mientras hay un grupo bendito por la fe, hay un grupo maldito no por la ley, sino por las obras de la ley. Interesante. Note que no dice en el versículo 10 que la gente es maldita por guardar la ley. Vuelvo a repetirlo, voy a repetir 3 veces, llevo una.
Note que en Gálatas 3, versículo 10, no dice que la gente es maldita por guardar la ley. Tercera vez. Note que en Gálatas 3, versículo 10, no dice, no está diciendo que la gente es maldita por guardar la ley. Nada de eso. Pero sí está diciendo que hay gente que está maldita en las obras de la ley. Dos cosas diferentes. Los que guardan la ley y los que están malditos en las obras de la ley. ¿Qué querrá decir esto, hermano? Bueno, de eso se trata el estudio. Y espero de que usted ponga mucha atención y recibamos la bendición que Dios tiene allí. La pregunta es, ¿usted está entre los que son benditos por fe o en los que son malditos por las obras de la ley? Por un lado hay bendición, por el otro lado hay maldición. Y la verdad es que a veces uno se pregunta, ¿en dónde estoy? Entonces el pastor Waggoner comenta lo siguiente. Estoy leyendo en el libro Las Buenas Nuevas, del libro de Gálatas, por el pastor Waggoner, mensaje de 1888. Y comenta lo siguiente y dice así. Nótese el marcado contraste entre los versículos 9 y 10 de Gálatas 3. Tenemos los que viven por la fe, son benditos. Pero también todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Nota esta versión que usa el libro, en vez de decir, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. En la versión que usa aquí el pastor Waggoner, dice, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Hay gente que en este momento está recibiendo el santo sábado de Dios y por fe sabe que en Cristo se puede guardar, se debe guardar y debe recibir todas las bendiciones que ofrece el mandamiento. Pero hay gente que por no hacerlo por fe, sino por sus propias obras, viven bajo sus reglamentos. No haga esto y que si usted lo hace y que lo otro, y viven tan amargados que al final es peor la manera en que recibieron y guardaron el santo día, que es parte de la ley, a diferencia de los que lo vivieron y lo viven por fe. O sea, hay unos que por fe saben que no importa ellos cómo lo guarden, no podrán ser bendecidos, a menos que sea por la fe en Cristo, por la fe a su palabra, a sus promesas. No lo hacen para ganarse la salvación, sino por amor a su Salvador. Pero está el otro grupo que no es que obedecen la ley, porque si la obedecieran, estarían libres de las obras que condenan. La maldición viene cuando hacen las obras de la ley, o sea, guardan lo que la ley dice, pero sin fe. Si guardo el sábado, seré mejor cristiano. Si no lo guardo, me voy a perder. Si no hago esto y lo otro del mandamiento, estamos mal. Miren cómo estamos. Ustedes no entienden. La palabra de Dios dice. Esa gente vive bajo la maldición de la ley. No son libres en la ley. No son benditos por la fe. Dependen de las obras, no de Cristo. Entonces,
Aquí entonces encontramos, dice, la fe trae bendición. Ojo en esto. La fe trae bendición. Las obras, los que dependen de sus reglamentos, de sus leyes, de sus formas para guardar el sábado. Las obras trae la maldición. O, mejor dicho, dice el pastor Waggoner, deja al individuo bajo maldición. Tremendo, hermanos. La maldición está sobre todos, porque Juan 3:18 dice, el que no cree ya es condenado. O sea que si usted va a tratar de guardar el sábado, va a tratar de guardar el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre, y cree que su bendición llega hasta que lo haga. No. La bendición llega mucho antes de que usted lo haga, porque usted cree por fe que es palabra de Dios. Una vez usted cree que es palabra de Dios y por fe lo cree, por fe lo obedece y en esa fe es bendito. Pero cuando usted cree que si no lo hace, usted va a ser maldecido o no va a recibir las bendiciones de Dios, y entonces se esfuerza por honrar a su padre y a su madre, y entonces usted dice, yo debo ser bendito. Usted vive bajo maldición. Hermanos, esto es tan delicado, tan profundo, pero tan simple de entender. Si usted está haciendo un esfuerzo de obedecer las obras de la ley que le llama la Biblia, usted vive bajo maldición, porque todos sus esfuerzos es cero a la izquierda cuando es sin fe. Puede ser un buen hijo, puede honrar a padre y a madre, puede quitar todos los ídolos, puede hacer todo el esfuerzo por ponerse un tape en la boca, un pegamento, con tal de no usar el nombre de Dios en vano. Usted puede hacer todo por no adulterar, por no mentir, por no dar falso testimonio. Usted puede hacer todo por guardar el sábado y tener una lista de reglas, de leyes. No se habla, no se grita, no televisión, no se camina, no esto, no se compra, no, etcétera, etcétera. Y si usted cree que haciendo toda su listita va a ser bendecido, usted está bajo maldición. Y la verdad es la verdad. Personas que están bajo maldición de las obras de la ley, bajo sus intentos de guardarla, la verdad no son personas felices. Son personas amargadas. Viven como alarma. Ay, ese hermano no obedece. Ay, ese pastor está mal. Ay. Y solo viven como una alarma, como chicharras. Todo los prende, todo les enciende. Todos están mal. Esa gente no tiene paz. Esa gente vive bajo la maldición de la ley. Sí hacen obras de la ley, pero obras que traen maldición, porque si no lo haces por fe, la Biblia dice, todo lo que no es de fe es pecado. Si usted de antemano, durante la semana, no esperaba por fe este día, no esperaba la bendición de este santo día por fe, si usted durante la semana no esperaba bendición, reposo y santificación como promete el santo día, de acuerdo a la palabra de Dios, si usted no lo esperaba durante la semana y está haciendo todo ahorita por recibirlo, usted está bajo maldición. Solo los que durante la semana, con el ojo de la fe, han esperado el santo día, han guardado un mandamiento, han obedecido una palabra, han visto por fe que esa es la voluntad de Dios. Ellos no tratan de guardarlo, ellos lo guardan, lo hacen, lo viven.
¡Qué contraste! Benditos por fe y malditos, no los que obedecen, malditos los que dependen de la obediencia a la ley, a sus obras, a sus reglamentos, a sus leyes. Pastor Wagner dice, la fe trae la bendición, las obras la maldición. O mejor dicho, deja al individuo bajo la maldición. La maldición está sobre todos porque San Juan 3:18 dice, el que no cree, ¿qué ocurre? No el que no obedece, el que no cree ya es condenado. Así que usted puede obedecer sin creer y ya es condenado. Usted no necesita obedecer nada. Si usted cree, es algo natural que hará. Pero si usted no cree, aunque no obedezca, o obedezca, ya es condenado porque no cree. San Juan 3:18, el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Pero dice el pastor Wagner, la fe, hermanos, aquí está el mensaje, la fe invalida la maldición. ¿Qué quiere decir el pastor Wagner? Allá en el libro de, vamos a ver, creo que es Romanos, a ver si la memoria no nos falla, porque entre más pasan los años, se hace un poquito más difícil tener los versículos a mano. Allá en Romanos capítulo, vamos a ver aquí, capítulo 14, versículo 23, última parte, dice así: todo lo que no es de fe o por fe es pecado. Pero es que mucha gente no puede vivir en un matrimonio en cuanto empieza la chispita de los pleitos. Este hombre no sirve, esta mujer no sirve, que por qué me casé, pero miren lo que estoy metido. No tienen fe de una restauración. No entienden que desde que Adán y Eva salieron del Edén, estamos bajo maldición. Todo lo que hacemos, todos nuestros intentos son trapos sucios de inmundicia. Todos nuestros esfuerzos a querer ser buenos cristianos, a querer guardar la ley, todo eso cae bajo malditos, bajo las obras de la ley. Intentamos, eso es todo lo que hacemos. Pero lo que se haga por fe, si usted tiene fe en Dios, en el que creó a Adán y a Eva, santos, puros, rectos, y los prometió bendecir y multiplicar. Si usted tiene fe en ese Dios, tiene que tener fe en el Dios que también promete restauración. Restauración tanto de carácter, de el hogar, de el cómo guardar la ley, el cómo guardar el santo sábado. Pero nadie podrá lograr recibir esa bendición a menos que entienda que este asunto comienza con algo tan simple como es la fe. Hay mucha gente que son trompeteros en lo que es la salud. No hay nada de malo en eso. Lo malo está en no hacerlo por fe. No hacerlo en Dios. Así que aquí Romanos capítulo 14 versículo 23 dice: todo lo que no es de fe es pecado. Está bien claro. Sigue diciendo el pastor Wagner. Pregunta entonces: ¿quiénes están bajo la maldición? Y contesta: todos los que dependen de las obras de la ley. Hermanos, esto es significativo. Y la verdad es que aquí quiero cerrar el tema, porque de nada me sirve dar todo un discurso y citarle citas si no sacamos la lección práctica.
Romanos 14:23 ya nos dijo claramente que todo lo que no es de fe es pecado. Así que no me venga con que usted guarda toda la ley, pero si no lo hace por fe, es igual al que no guarda nada de la ley. Peor aún, usted está bajo maldición de las obras de la ley. En otras palabras, hay gente que está bajo las obras de la ley, son aquellos que tratan de obedecer, pero sin fe. Y están aquellos que están benditos por la fe y naturalmente, oigan, no están bajo las obras de la ley, sino obedecen la ley. No hacen alarde de lo que hacen, solamente lo hacen. Lo hacen porque por fe pueden vivir lo que la ley exige. ¿Quiénes están bajo la maldición? Respuesta: todos los que dependen de las obras de la ley. Nótese que no dice que aquellos que guardan la ley están bajo la maldición. Déjenme leer eso otra vez. Nótese que allá en Gálatas 3, versículos 9 y 10, no dice que aquellos que guardan la ley están bajo maldición. Pues tal cosa sería una contradicción con Apocalipsis 22:14 que dice: dichosos, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. Salmo 119, versículo 1 que dice: dichosos los perfectos de camino. Estos son los que por la fe caminan allí. Dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Hermanos, no sé qué mejor manera de ponerlo. Dos grupos. Están los que están por la fe, obedeciendo la ley, y están los que están malditos bajo las obras, o sea, sus intentos, sus obediencias, sus reglamentos, sus límites. Están como esa parejita que le dice la novia al novio. Le dice Juanito, le dice, y el nombre Juanito aquí es figurativo, solo para dar una idea de esa gente que vive bajo reglamentos y leyes y no es feliz. Le dice Juanito, le dice la novia: mire, aquí conmigo hay límites. Usted puede besarme todo del cuello para arriba, nada del cuello para abajo. ¿Cuál es la diferencia de esa muchacha a otra muchacha o señorita modesta y recatada que sabe lo que el Señor dice, lo que el Señor requiere y hasta dónde, ya sea que el Señor apruebe en el noviazgo hacia el matrimonio? ¿Ustedes creen que la muchachita, la señorita del Señor, verdadera, que sabe que el Señor le da la libertad de todo lo que involucra de un matrimonio aprobado por el Señor, de una relación aprobada por Él, ¿ustedes creen que ella va a estar diciendo de que de esta oreja para allá puede hacer todo lo que quiera y de esta para adentro no? ¿Que del cuello para abajo no y de arriba, de aquí para arriba sí? Esa gente que tiene esos límites es gente que no ha entendido la importancia de la fe. En este caso, la señorita verdadera sabrá que bajo los principios bíblicos, por fe, no intenta, sino se mantiene pura y limpia y sin tacha y sin mancha hasta el día de la boda, hasta el día del matrimonio. Nos pasa a veces lo que me pasó en cierta ocasión allá en
digamos, en un país, me dice esta hermana, Miguelito, vamos a ir a una reunión. Era sábado de tarde, ni siquiera sociedad de jóvenes. Me dice, me voy a reunir con mi familia y la verdad es de que pues nos reunimos a cada 3-4 años, así que va a ser una reunión especial y a mí me tocó llevar las bebidas. Ah, pues magnífico, ¿no? Entonces se llevó sus bebidas. Ella, cristiana, adventista, y parte de la familia también cristianos adventistas. Pero lo que me impactó a mí fue de que, entonces ella trató, ¿no?, de prepararme, de que pues no se habían visto y era una de las ocasiones especiales, un momento especial, y me dice, y no nos vayas a malentender, dice, pero yo me voy a llevar unas Tecates, no sé si ustedes conocen, es una cerveza, me dice, porque esta tiene muy mínimo, una mínima cantidad de alcohol. Entonces, para esta persona, no solo estaba guardando el sábado, sino que también de acuerdo a sus conceptos, lo mínimo, lo poquito, según ella, y la verdad yo no sé, que tiene esta cerveza llamada Tecate, no era un problema, era una bebida más. Lamentablemente debo contarles y confesarles de que pues me tocó observar. Y de poquito en poquito pues terminaron todos borrachos. Y sin embargo, en la mente, en la conciencia de estas personas, guardaron el sábado. Entonces, si usted anda que poquito, que mucho, que hasta aquí, que no jale, que mire, que no diga, que vista, que no vista, si usted anda con eso, de una manera como un juez, como un policía, como un dictador, como un legalista, como un legislador haciendo sus leyes y sus reglamentos. Por eso a mí me da risa muchas veces de hogares donde me tocó en un hogar una vez, me dice el hermano, venga hermano, venga. Mira, aquí nosotros somos bien organizados y bien ordenados. Ya me mostró, tenía una lista de las cosas que hacían. Y dice, aquí hacemos culto a las 5 de la mañana. Y aquí no pasa de las 6 p.m. que volvemos a hacer culto. Magnífico, ¿verdad? Yo hasta puse mi alarma porque dije, yo quiero estar en el culto. Bueno, yo estuve una semana allí. El primer día sonó mi alarmita y nunca oí culto. Segundo día, tercer día, cuarto día. Y entonces yo le pregunté y le dije, hermano, ¿y qué pasó? Ay, hermano, me agarró el sueño. Y el otro día, ay, hermano, tuve que salir corriendo. Entonces yo le dije, hermano, ¿y para qué tantas reglas y toda su lista de cosas que hace y no hace, si a la larga no hace? Pero se martiriza que tiene que hacer y que no tiene que hacer. Esta gente, sí, entiende la Biblia, lee la Biblia, aplica la Biblia, pero a su manera. Y en este sentido, toda esta gente, sea en asuntos de salud, sea en asuntos de cómo guardar los mandamientos, que involucra cosas hacia Dios, actitud hacia Dios, reverencia hacia Dios, obediencia hacia Dios, como el trato con los padres, los familiares, con el prójimo, con los demás. O sea, los 10 mandamientos. La gente que vive por fe, lo vive, lo hace. En Cristo, ¿qué dice la Biblia? Todo lo puedo en Cristo. Si usted ahorita en su conciencia no está en paz por la manera en que vivió la semana, por la manera en que recibió el Santo Sábado, por la manera en que está en este día, usted tiene un problema grave. Llámese adventista, llámese cristiano, llámese guardador de los mandamientos, sea un predicador, sea usted quien sea. Usted tiene un problema y el problema es el de Gálatas 3:10. Está bajo la maldición de las obras de la ley. Y hay un detallito con esta gente.
Mire lo que dice el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versículo 10 dice la última parte. Porque escrito está, maldito todo aquel. Aquí está el problema cuando uno se pone reglas. No me malentiendan, hermanos. No estoy hablando de no obedecer la ley o la palabra de Dios. El principio es obedecerla, pero si usted empieza a obedecerla sin fe, usted termina bajo maldición. Pero si usted analiza, lo cree y sabe por fe que usted es bendecido al hacerlo, usted empezó bien, usted vivirá bien y usted terminará bien. Yo le creo. Usted está escuchando este programa hoy, específicamente en este momento, porque no tiene qué hacer, por solo pasar unas horas más del Santo Sábado, o porque tenía la fe de venir a escuchar palabra de Dios, promesa de Dios, mensaje de Dios. ¿Cuál es su objetivo de escuchar este tema? Les pregunto, mañana, ¿por qué vamos a ir a la iglesia? Porque creemos que ya somos bendecidos por creer en la palabra de Dios con respecto a ir a la iglesia, con respecto a guardar su santo día, con respecto a reunirnos para estudiar su palabra, o por el qué dirán. Es que tengo que guardar la ley. Así se aplica, hermanos, a la vestimenta, a la reverencia, al mensaje pro salud, al mensaje del matrimonio. No, hermanos, tenemos que aprender una lección hoy. Y la lección es, o vivimos por fe, o vivimos esta ley bajo maldición. Porque el problema de los que están bajo maldición es que están tratando. Y como siempre están tratando, ¿qué dice? Escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Una vez usted se pone reglamentos, la ley se aplica al 100%. Una vez usted empiece a guardar la ley, la palabra de Dios por fe, esto es lo lindo de esto. Cuando usted cree en Cristo, lo que usted no puede hacer, Cristo lo completa, Cristo lo llena, Cristo hace y presenta ante el Padre lo que nosotros no podríamos hacer en nuestros propios esfuerzos. El pastor Wagner concluye diciendo, estoy leyendo las buenas nuevas del libro de Gálatas por el pastor Wagner, página 70, versión libro, dice así: así que aquellos que son de la fe son guardadores de la ley, porque los que son de la fe son benditos, como también los que guardan, no los que tratan, no los que hacen esto en sus fuerzas, como también los que guardan los mandamientos son benditos. Por fe obedecen los mandamientos. Yo no sé si usted sabe la historia denominacional, pero la razón por qué Dios mandó este mensaje en 1888 es porque nuestros pioneros, usted puede leer eso en todos los libros, en todos sus escritos, ellos creían que la salvación estaba en guardar los mandamientos. Ellos creían que la salvación estaba en guardar el sábado. Eso es nulo, eso es eso es falso. La Biblia no dice el que quiera ser salvo guarde mis mandamientos. La Biblia dice si me amáis guardar mis mandamientos. Aquí en Gálatas 3:9 la Biblia dice benditos los que son de la fe, pero la fe ¿en quién? En Abraham. Y a través de Abraham ¿qué recibimos? La promesa, el pacto, los mandamientos, palabra de Dios. Pero solo los que lo creen por fe, lo harán por fe, lo obedecerán por fe. Pero están otros, los otros que Gálatas 3:10.
quieren guardar todo porque piensan que al guardar esto y obedecer lo otro serán salvos. Hermano y hermana, tenemos que guardar la ley, tenemos que guardar la palabra de Dios y someternos a un escrito está. Pero si lo hace sin fe, es igual como el que no obedece ni una milésima de la palabra de Dios. La clave no está en la obediencia, la clave está en la fe para el que cree. El evangelio es contrario, dice el pastor Wagoner, a la naturaleza humana. Llegamos a ser hacedores de la ley. Hermanos, yo termino con esto, porque yo quiero orar y oro para que el Señor les ayude y me ayude a entender el mensaje de hoy. Parece simple, y lo es para los que espiritualmente lo quieren entender, pero es difícil, complicado. ¿Cuánta gente no me ha condenado y criticado? Porque en ocasiones pareciera que no resaltáramos la ley ni la importancia de la palabra de Dios. No se trata de eso. No se trata de obedecer o no obedecer. Se trata el cómo lo hacemos. El proceso que nos lleva a obedecer. Si el proceso es el yo, mis fuerzas, mi justicia, mi yo. Por ejemplo, ahora en la escuela sabática estamos hablando de reforma y reavivamiento. De nada sirven sus reformas, su reavivamiento, sus intenciones, sus esfuerzos, si es sin fe, si es sin Cristo, si es sin la sangre, si es sin creer en la intercesión de nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo. Es nulo, es falso, estamos bajo maldición. La fe hace que uno haga las cosas correctamente, libremente, felizmente, desahogadamente, alegremente, liberadamente en el Señor. Le hago una preguntita. ¿Cómo está usted hoy? ¿Cómo se siente? ¿Feliz? ¿Alegre de estar en estas horas sagradas? ¿Llegó emocionado a decir recibamos el Santo Sábado? ¿O estresado, cansado, enojado, con ese rostro que da vergüenza? Mis hermanos, son cosas que hay que analizar. Y así también entre semana. ¿Por qué somos cristianos? ¿Por qué hacemos esto y lo otro? ¿Lo hacemos para quedar bien? ¿O por fe? Dice aquí, hermanos, y cierro. El evangelio es contrario a la naturaleza humana. Ojo en esto, hermanos, y si pueden apunten esta cita, esta parte, porque es tremenda. El evangelio es contrario a la naturaleza humana. Llegamos a ser hacedores de la ley. Esto es poderoso. Esto es mensaje de 1888. Este es el mensaje de la justificación por la fe. Llegamos a ser hacedores de la ley, no cumpliéndola, sino creyendo. ¡Wow! Yo no sé si va a tirar piedradas después de haber leído eso, pero bueno, que el Señor lo ayude, hermano y hermana, que el Señor me ayude, porque estas cosas solo pueden entenderse espiritualmente. ¿Cómo nos volvemos hacedores de la ley? No cumpliéndola, sino creyéndola. ¡Wow! Quiere decir que hay muchos que están guardando la ley, pero no la están observando, no la están obedeciendo, porque la están haciendo en su teología, en sus conceptos, en sus ideas. Hermanos, el libro de Hebreos, capítulo 11, lo cierra de una manera hermosa. Cierra allí el mensaje de hoy. Hebreos 11, versículo 6 dice: Empero,
sin fe es imposible. Si no sabe lo que quiere decir imposible, veamos al diccionario. Empero, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Es usted bendito o es usted maldito? ¿Soy yo bendito o soy yo maldito? Que Dios nos ayude a entender este contraste entre Gálatas 3, versículo 9 y 10. Que Dios nos ayude y ojalá, y les invito que por fe, la fe de Cristo, disfrutemos la vida del cristiano. Que el Señor nos bendiga, ha sido un placer, será hasta mañana y nos despedimos con una oración. Oremos. Padre nuestro, libéranos, oh Dios, de conceptos carnales, de esfuerzos e intentos humanos. Ayúdanos a entender lo que es ser benditos por fe. Ayúdanos a entender la diferencia de estar bajo las obras de la ley, nuestros reglamentos, nuestra manera de querer obedecer tu palabra, a diferencia de guardar, observar, ser obedientes a tu palabra, pero por fe. Por fe que lo que tú dices es así. Por fe que en Cristo podemos. El Evangelio, dice el pastor Wagner, es contrario a nuestra naturaleza. Y por lógico, contrario a nuestros conceptos, a nuestros esfuerzos. Señor, libéranos y ayúdanos a entender que la observancia de la ley no es por medio de la obediencia, sino es por medio de la creencia. La verdadera creencia, Señor, que empieza, vive y termina en fe. Bendice a tu pueblo en este santo día. Ayúdanos a salir de esa maldición y que en Cristo el cielo pueda reconocernos como hijos tuyos, como cristianos, su pueblo en este tiempo. Es nuestra oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.